¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo lo que creías importante en la vida se desmoronara en un instante? ¿Y si una persona común, alguien a quien nunca prestaste atención, fuera quien te mostrara el verdadero significado de la riqueza? Esta es la historia de Sebastián Ortega, un millonario que lo tenía todo: dinero, poder, propiedades en los lugares más exclusivos del mundo, autos de lujo, una vida que muchos solo pueden soñar. Sebastián vivía en una mansión de 3 pisos con vista al océano, rodeado de todo lo que el dinero puede comprar. Tenía empleados para cada necesidad: chefs privados, mayordomos, jardineros, conductores y, por supuesto, personal de limpieza que mantenía su imperio impecable. Para Sebastián, estas personas eran invisibles, simples piezas en el engranaje de su vida perfecta. Nunca se detenía a pensar en sus historias, en sus sueños, en sus luchas. Eran solo parte del paisaje de su existencia privilegiada. Cada mañana, Sebastián despertaba en sábanas de seda egipcia, desayunaba en su terraza privada mientras revisaba los mercados financieros en su tablet de última generación y planeaba su próxima adquisición empresarial. Su vida era una sucesión interminable de reuniones importantes, cenas de negocios en restaurantes exclusivos y fines de semana en su yate privado. Se sentía en la cima del mundo, intocable, superior. Había construido su imperio desde cero, o al menos eso se decía a sí mismo cada vez que necesitaba justificar su frialdad hacia los demás. La verdad era que Sebastián había olvidado de dónde venía, había borrado de su memoria los días difíciles, las luchas, los sacrificios que otros hicieron por él. Se había convertido en un hombre que medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias, por su utilidad, por lo que podían ofrecerle. En su mundo, el dinero lo era todo, la compasión era debilidad y los sentimientos eran para los que no tenían el coraje de ser exitosos. Pero como dice el dicho, el orgullo viene antes de la caída, y Sebastián estaba a punto de experimentar la lección más dura de su vida. Todo comenzó un martes aparentemente normal. Sebastián tenía programada una videoconferencia importante con inversionistas japoneses, un negocio que podría duplicar su fortuna. Se sentía confiado, imparable, como siempre. Mientras se preparaba en su oficina privada dentro de la mansión, apenas notó cuando una de las empleadas de limpieza entró silenciosamente para limpiar las ventanas. Su nombre era Elena Ramírez, una mujer de 52 años que llevaba 3 años trabajando en la mansión. Elena era de esas personas que pasan desapercibidas, siempre con su uniforme impecable, siempre callada, siempre eficiente. Para Sebastián, ella era simplemente otra empleada más, alguien cuyo nombre nunca se molestó en aprender realmente. No olvides dejar tu comentario contándonos qué opinas sobre esta historia. Es fundamental para nosotros entender qué contenido te interesa más y seguir trayéndote historias que realmente te hagan reflexionar. Si este video te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas que te harán ver la vida desde otra perspectiva. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias poderosas que pueden cambiar tu forma de pensar. Ahora sí, continuemos con esta revelación que transformó la vida de un millonario para siempre. Aquella mañana, mientras Elena limpiaba cerca del escritorio de Sebastián, algo inesperado sucedió. El millonario recibió una llamada que lo puso furioso. Uno de sus socios había cometido un error que podría costarle millones. En su rabia, Sebastián comenzó a gritar, a lanzar insultos, a demostrar ese lado oscuro que mantenía oculto tras su fachada de empresario exitoso. Arrojó su teléfono contra la pared, destruyéndolo en pedazos, sus ojos inyectados de ira, su rostro transformado por la furia. Elena, quien había presenciado la escena en silencio, continuó su trabajo sin decir palabra, pero algo en su expresión llamó la atención de Sebastián. No era miedo lo que vio en sus ojos, era algo diferente, era lástima. Esa mirada lo enfureció aún más. ¿Cómo se atrevía esa simple empleada a mirarlo de esa manera? ¿Quién era ella para juzgarlo? Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Elena habló con una voz tranquila pero firme, una voz que contenía años de sabiduría silenciosa. «Señor Ortega», le dijo, «he trabajado en esta casa durante 3 años y nunca he dicho más que buenos días y buenas tardes, pero hoy siento que debo decirle algo. Usted tiene todo el dinero del mundo,
pero nunca he visto a un hombre tan pobre como usted. Las palabras de Elena cayeron como un balde de agua fría sobre Sebastián. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así en décadas. Su primer instinto fue despedirla en el acto, hacerla pagar por su insolencia, pero algo en la manera en que ella lo miró, sin miedo, sin malicia, solo con una tristeza profunda, lo detuvo. «¿Qué quieres decir con eso?», respondió Sebastián con voz tensa, intentando mantener su compostura pero sintiendo que algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Elena dejó su trapo de limpieza y se volvió completamente hacia él. «Llevo suficiente tiempo en esta casa para saber que usted nunca ha recibido una visita sincera. Sus amigos solo vienen cuando hay champán y negocios de por medio. Su familia lo llama solo cuando necesitan dinero. Y usted se ha rodeado de tanto lujo que ya no puede ver lo que realmente importa». Sebastián sintió cómo la rabia inicial comenzaba a transformarse en algo diferente, una incomodidad profunda que no podía explicar. «¿Y qué es lo que realmente importa según tú?», preguntó con sarcasmo, intentando recuperar su posición de poder en esa conversación que lo estaba desestabilizando de maneras que no comprendía. Elena lo miró directamente a los ojos y respondió con una simplicidad desarmante. «Las personas, señor Ortega, las conexiones reales, el amor genuino, tener a alguien que se preocupe por ti no por tu dinero sino por quién eres realmente, poder dormir en paz sabiendo que has hecho algo bueno en el día, sentir gratitud por las cosas simples, eso es lo que importa». Sebastián quiso reír, quiso burlarse de esas palabras que sonaban como un discurso barato de película, pero no pudo porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que había algo de verdad en ellas. ¿Cuándo fue la última vez que realmente conversó con alguien sin un interés de por medio? ¿Cuándo fue la última vez que sintió una conexión genuina con otro ser humano? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo abrazó sin esperar nada a cambio? La respuesta a todas esas preguntas era dolorosa. No podía recordarlo. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sintiendo, Elena agregó algo que lo dejó completamente paralizado. «Además, señor Ortega, hay algo más que creo que debe saber, algo que he guardado durante mucho tiempo, porque no sabía si era mi lugar decirlo, pero después de ver cómo trata a las personas, como si fueran desechables, creo que necesita escuchar esto. Mi madre trabajó para su familia hace más de 30 años, cuando usted era apenas un niño. Su nombre era Marta Ramírez». El corazón de Sebastián se detuvo por un momento. Ese nombre, Marta Ramírez, era un eco de un pasado que había intentado enterrar, un fantasma de una época que prefería olvidar. Marta había sido el ama de llaves de su familia cuando él era pequeño, cuando su familia aún no era rica, cuando vivían en una casa modesta tratando de sobrevivir. Sebastián recordaba vagamente a una mujer cálida que siempre tenía una sonrisa para él, que le preparaba sus comidas favoritas, que lo consolaba cuando sus padres estaban demasiado ocupados trabajando. Elena continuó con voz pausada pero cargada de emoción contenida. «Mi madre trabajó para su familia durante 15 años, les fue leal incluso cuando pasaban por dificultades financieras y no podían pagarle a tiempo. Ella los quería como si fueran su propia familia, porque ustedes eran todo lo que teníamos después de que mi padre muriera». Cuando su familia finalmente consiguió ese gran negocio que los catapultó a la riqueza, mi madre estaba feliz por ustedes, genuinamente feliz, porque los había visto luchar, porque había sido parte de esa lucha. Sebastián sintió cómo los recuerdos comenzaban a regresar, imágenes borrosas de una época más simple, más auténtica. Recordaba a Marta cantando en la cocina, recordaba su risa, recordaba cómo ella solía defender a su familia ante los vecinos cuando pasaban por momentos difíciles. Pero también recordaba algo más, algo que había tratado de bloquear de su mente durante décadas. «¿Qué pasó con ella?», preguntó Sebastián con una voz que apenas reconoció como propia, una voz llena de una vulnerabilidad que no había mostrado en años. Elena lo miró con esos ojos que ahora Sebastián entendía que no contenían lástima, sino dolor y decepción. Cuando su familia se volvió rica de la noche a la mañana, cuando se mudaron a esta mansión, cuando entraron en ese mundo de lujo y apariencias, decidieron que mi madre ya no encajaba en su nueva imagen, la despidieron con apenas 2 semanas de salario, después de 15 años de lealtad, de sacrificio,
de haber sido prácticamente parte de la familia. Mi madre quedó devastada, no por el dinero, aunque lo necesitábamos desesperadamente, sino porque las personas a las que había entregado 15 años de su vida la descartaron como si nunca hubiera importado. Las palabras de Elena golpearon a Sebastián como puñetazos directos al pecho. Él no había tomado esa decisión, había sido sus padres, pero él nunca había cuestionado, nunca había preguntado, simplemente había aceptado la nueva realidad de lujo y excesos sin mirar atrás. Había sido un adolescente en ese momento, absorto en su nuevo mundo de privilegios, demasiado emocionado con su nueva vida como para pensar en las personas que habían quedado atrás. Elena no había terminado. Mi madre pasó años trabajando en diferentes casas. Nunca volvió a encontrar una familia que la tratara con tanto cariño como ustedes lo hicieron antes de volverse ricos. Se enfermó de diabetes y no teníamos dinero para los tratamientos adecuados. Trabajó hasta el último día que pudo porque necesitábamos sobrevivir. Falleció hace 5 años, señor Ortega, y hasta su último aliento habló de su familia con cariño, incluso después de cómo la trataron al final, incluso después de que la olvidaran completamente. Eso es lo que significa ser rico en humanidad, poder perdonar, poder amar sin condiciones, poder mantener la bondad incluso cuando otros te han herido. Sebastián sintió cómo algo se rompía dentro de él, una barrera que había construido cuidadosamente durante años, para protegerse del mundo, para justificar su frialdad, para esconder su propia inseguridad detrás de montañas de dinero y poder. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, algo que no había experimentado desde que era un niño. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué aceptaste trabajar en la casa de la familia que destruyó a tu madre?». Elena suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando ese peso durante demasiado tiempo. «Necesitaba el trabajo, señor Ortega. Tengo 2 hijos que mantener y las cuentas no se pagan con resentimiento. Además, una parte de mí quería entender. Quería ver si la familia que mi madre tanto amó se había convertido realmente en lo que parecían ser, o si todavía quedaba algo de humanidad en ustedes. Durante 3 años he limpiado esta casa. He visto cómo vive. He visto su soledad disfrazada de éxito. Y hoy, al verlo explotar de esa manera, al ver tanta ira y tanta infelicidad en alguien que supuestamente lo tiene todo, finalmente entendí algo. Ustedes no destruyeron a mi madre. Ustedes se destruyeron a sí mismos, porque cambiaron la riqueza del corazón por la riqueza del bolsillo. Y esa es una pobreza de la que el dinero nunca puede rescatarte. Las palabras de Elena resonaban en la mansión ahora silenciosa, cada sílaba cargada con una verdad que Sebastián había evitado enfrentar durante décadas. Se dejó caer en su silla de cuero italiano, esa que había costado más de lo que Elena ganaba en 6 meses, y por primera vez en años se sintió pequeño, insignificante, vacío. Todas las videoconferencias importantes, todos los negocios millonarios, todos los lujos que lo rodeaban, nada de eso importaba en ese momento, porque finalmente estaba viendo su vida con claridad, y lo que veía era desolador. ¿Cuántas personas había descartado en su camino hacia la cima? ¿Cuántas historias como la de Marta había ignorado? ¿Cuántas veces había elegido el dinero sobre la humanidad? ¿Cuántas conexiones genuinas había sacrificado en el altar del éxito? La imagen que tenía de sí mismo como un hombre hecho a sí mismo, un ganador, un triunfador, comenzó a desmoronarse, revelando la verdad incómoda que había estado escondiendo. Era un hombre profundamente solo, rodeado de cosas pero desprovisto de significado real. Elena comenzó a recoger sus cosas de limpieza, preparándose para irse, asumiendo que probablemente sería despedida después de esa conversación. Pero antes de que pudiera salir de la oficina, Sebastián habló con una voz que ya no era la del millonario arrogante que había sido minutos antes, sino la de un hombre quebrado buscando redención. «Espera, por favor», susurró. «Necesito saber más sobre tu madre. Necesito saber qué le pasó después de que la despidimos. Necesito...». Su voz se quebró. «Necesito saber si hay alguna manera de remediar lo que hicimos». Elena se detuvo en la puerta y se volvió lentamente. Miró a Sebastián durante un largo momento, evaluando si ese cambio era genuino o simplemente otra manipulación de un hombre rico, acostumbrado a comprar soluciones para sus problemas. Finalmente, decidió darle una oportunidad
porque vio en sus ojos algo que no había visto antes: remordimiento genuino, vulnerabilidad real, el inicio de una transformación que podría ser el primer paso hacia la redención. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder en la vida de Sebastián Ortega. Por primera vez en décadas, empezó a prestar atención a las personas que trabajaban en su mansión, a aprender sus nombres, a escuchar sus historias, a ver más allá de sus uniformes y funciones. Elena se convirtió en una presencia constante en su vida, no como empleada, sino como maestra de una lección que el dinero nunca podría comprar. Ella le contaba historias sobre su madre Marta, sobre los sacrificios que hizo, sobre la dignidad con la que vivió incluso en la adversidad, sobre el amor incondicional que mantuvo hacia la familia Ortega a pesar de todo. Cada historia era una lección, cada recuerdo era un espejo que reflejaba todo lo que Sebastián había perdido en su búsqueda obsesiva de riqueza material. Sebastián comenzó a hacer cambios en su vida, pequeños al principio pero significativos. Empezó a cenar con su personal, a preguntarles sobre sus familias, a ofrecer ayuda más allá de sus salarios. Descubrió que Miguel, su jardinero, tenía un hijo con talento para la música, pero no podía pagar las clases. Sebastián no solo pagó las clases, sino que asistió al primer recital del niño, algo que ni siquiera los propios padres de Sebastián habían hecho por él. Conoció a Carmen, la cocinera, quien estaba luchando con deudas médicas por la enfermedad de su esposo. Sebastián no solo cubrió las deudas, sino que le dio tiempo libre pagado para que pudiera estar con su familia. Con cada gesto, con cada conexión genuina, Sebastián sentía cómo algo dentro de él comenzaba a sanar, como si estuviera recuperando una parte de sí mismo que había perdido hacía mucho tiempo. Pero el cambio más significativo ocurrió cuando Sebastián le pidió a Elena que lo llevara a visitar la tumba de su madre. Fue un día lluvioso de otoño, cuando ambos se encontraron frente a la lápida sencilla de Marta Ramírez. Sebastián se arrodilló en el barro, sin importarle su traje de diseñador, y por primera vez en su vida adulta lloró abiertamente. Le habló a Marta como si ella pudiera escucharlo. Le pidió perdón por su ingratitud, por haberla olvidado, por no haber estado ahí cuando ella lo necesitaba. Elena, de pie junto a él con lágrimas en sus propios ojos, puso una mano en su hombro y le dijo algo que cambiaría para siempre la dirección de su vida. Mi madre solía decir que el verdadero legado de una persona no se mide en lo que acumula, sino en cómo transforma las vidas de otros, que el propósito real de la riqueza no es acumularla, sino compartirla, que el éxito verdadero no está en cuánto tienes, sino en cuánto das. Usted tiene una oportunidad que mi madre nunca tuvo, tiene recursos que pueden cambiar vidas, tiene poder que puede usar para el bien, tiene tiempo para rectificar, para crear un legado que realmente importe. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esa oportunidad? En ese momento, bajo la lluvia, frente a la tumba de una mujer que él había olvidado, pero que nunca lo olvidó a él, Sebastián Ortega tomó la decisión más importante de su vida. Establecería una fundación en nombre de Marta Ramírez para ayudar a familias de empleados domésticos, ofreciendo becas educativas para sus hijos, cobertura médica, apoyo legal, todo lo que Marta y su familia nunca tuvieron. Pero más que eso, se comprometió a vivir de manera diferente, a medir su éxito no por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por el impacto positivo que podía tener en la vida de otros. Los meses siguientes fueron de transformación profunda. Sebastián comenzó a usar su influencia empresarial para crear programas de bienestar para empleados en todas sus compañías. Estableció salarios dignos muy por encima del mínimo. Creó oportunidades de crecimiento real para personas que normalmente serían ignoradas por el sistema. Su círculo social cambió radicalmente. Las cenas superficiales con socios de negocios fueron reemplazadas por reuniones significativas con personas de todas las esferas de la vida. Sus antiguos amigos, aquellos que solo se acercaban por interés, fueron naturalmente filtrándose, pero en su lugar llegaron conexiones genuinas, personas que lo valoraban por su carácter renovado y no por su cartera. La transformación de Sebastián no pasó desapercibida en el mundo empresarial. Algunos de sus colegas lo consideraban loco. Habían visto a muchos millonarios tener crisis de mediana edad, pero esta parecía diferente, más profunda, más auténtica. Otros, sin embargo, se sintieron inspirados.
Comenzaron a preguntarle qué había cambiado, qué lo había motivado a reestructurar completamente su vida y sus prioridades. Sebastián nunca ocultó la historia de Elena y Marta. La contaba abiertamente, sin vergüenza, porque había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, sino el primer paso hacia la autenticidad. Empezó a dar conferencias en escuelas de negocios, no sobre estrategias financieras, sino sobre el costo humano del éxito, sobre la importancia de mantener la humanidad mientras se persiguen los sueños, sobre el verdadero significado de la riqueza. Sus palabras resonaban especialmente entre los jóvenes empresarios que estaban comenzando sus carreras, muchos de ellos atrapados en la misma trampa en la que Sebastián había caído, creyendo que el dinero era la única medida del valor. Elena, por su parte, se convirtió en mucho más que una empleada. Se convirtió en amiga, en consejera, en el ancla moral que Sebastián necesitaba para mantenerse fiel a su nueva filosofía de vida. Él le ofreció un puesto ejecutivo en su fundación, un salario generoso que le permitiría vivir cómodamente por primera vez en su vida, pero Elena aceptó con una condición, que ella seguiría trabajando también en otras casas, porque no quería perder contacto con la realidad de las personas a las que la fundación buscaba ayudar. Esa humildad, esa conexión con sus raíces, era algo que constantemente inspiraba a Sebastián y le recordaba por qué había iniciado este camino de transformación. Juntos, Sebastián y Elena crearon algo hermoso, un movimiento que trascendía la simple caridad para convertirse en una revolución de valores. Un año después de aquella conversación que cambió todo, Sebastián organizó un evento especial en su mansión, pero esta vez no era una de esas fiestas ostentosas que solía hacer para impresionar a socios de negocios. Esta vez, la mansión estaba llena de familias, de niños riendo, de personas que habían sido beneficiadas por la Fundación Marta Ramírez. Había estudiantes que recibieron becas y ahora estaban en la universidad. Había familias que obtuvieron apoyo médico en momentos críticos. Había personas que encontraron oportunidades laborales dignas gracias a los programas de capacitación. Sebastián caminaba entre ellos, no como un benefactor distante, sino como alguien genuinamente interesado en sus vidas, en sus historias, en sus sueños. Elena estaba a su lado, y en un momento de la celebración, ella se acercó a él y le susurró algo que lo llenó de una emoción profunda. Mi madre estaría orgullosa, no solo de lo que has hecho, sino de quién te has convertido, porque al final, eso es lo que realmente importa. No cuánto tienes, sino quién eres cuando nadie está mirando. Sebastián miró alrededor. Vio todas esas caras sonrientes, sintió el calor de las conexiones genuinas, escuchó la risa sincera de personas que ahora tenían esperanza, donde antes solo había desesperación, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente rico. No porque tuviera millones en el banco o propiedades alrededor del mundo, sino porque finalmente había encontrado el propósito real de todo lo que había construido. Había descubierto que la verdadera riqueza no se cuenta en cifras, sino en vidas transformadas, en sonrisas genuinas, en la gratitud de aquellos a quienes has ayudado sin esperar nada a cambio. Esa noche, después de que todos se fueron, Sebastián se sentó en su terraza, el mismo lugar donde solía revisar sus inversiones cada mañana con una frialdad calculada, pero ahora miraba el océano con ojos diferentes, con un corazón transformado. Pensó en todo el tiempo que había perdido persiguiendo una versión del éxito que lo dejaba vacío, en todas las oportunidades de conexión que había desperdiciado, en todas las personas que había ignorado en su camino hacia la cima. Y mientras las olas rompían contra la costa, Sebastián Ortega, el millonario que una vez creyó que lo tenía todo, finalmente entendió la lección más importante de su vida, la que una humilde faccineira llamada Elena le había enseñado, que el verdadero lujo no está en lo que posees, sino en las vidas que tocas, que la verdadera riqueza no se deposita en bancos, sino en corazones, que el verdadero éxito no se mide en adquisiciones, sino en transformaciones. Había pasado toda su vida construyendo un imperio de cosas materiales, pero solo cuando aprendió a valorar a las personas, solo cuando dejó que su corazón se abriera a la humanidad que había ignorado durante tanto tiempo, solo entonces experimentó la plenitud que todo su dinero nunca pudo comprarle. La historia de Sebastián
nos recuerda a todos una verdad fundamental que a menudo olvidamos en nuestra carrera frenética hacia el éxito, que al final de nuestros días no seremos recordados por el tamaño de nuestras cuentas bancarias, sino por el tamaño de nuestros corazones, no por las propiedades que acumulamos, sino por las vidas que mejoramos, no por el poder que ejercimos, sino por el amor que compartimos. Cada persona que cruza nuestro camino tiene una historia, tiene sueños, tiene luchas, y merece ser vista, ser escuchada, ser valorada. La próxima vez que interactúes con alguien a quien normalmente ignorarías, el empleado de la tienda, el conductor del autobús, la persona que limpia tu oficina, recuerda que ellos también son seres humanos con historias tan complejas y significativas como la tuya, que tal vez, solo tal vez, tienen lecciones que enseñarte que ningún libro de negocios o seminario de éxito podría darte. ¿Y tú? ¿Qué lección te llevas de esta historia? ¿Hay alguien en tu vida a quien has estado ignorando o subestimando? ¿Hay alguna Marta o alguna Elena en tu pasado a quien le debas gratitud o disculpas? Te invito a reflexionar sobre esto y compartir tus pensamientos en los comentarios.